Existen historias fascinantes de taxistas que han vivido experiencias realmente misteriosas. Hoy vamos a compartir algunos de estos relatos del orden latinoamericano muy interesantes. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 210 de este su programa Misterio Cruda Realidad. Historias de taxistas. Vamos a ir de frente al grano porque la verdad que hay... Y estas historias las hemos clasificado en tipos de experiencias misteriosas. Porque de historias hay miles de historias, ¿no? Entonces yo he recopilado lo que considero las más alucinantes de Latinoamérica, a un brief nomás pidiéndole a la inteligencia artificial que me diga cuáles son las más saltantes. Y de estas, hay muchas de taxistas peruanos, la que más salta, la van a ver, es de un taxista, que voy a decir de la Avenida Argentina nada más, que realmente es alucinante, así, alucinante. Vamos a ir primero. Las peruanas se caracterizan porque las historias se tratan de mujeres que sí piden ser llevadas a ciertos lugares muy extraños y hombres de negro que al parecer no son humanos y permanecen en silencio. Estas apariciones, estos encuentros con estas figuras misteriosas, casi siempre, si no en 95%, son en la noche, en las madrugadas, ¿no? Y así como estas, hay otra clase de fenómenos paranormales que vamos a ir enunciando. En primer lugar, vamos a tener las apariciones y desapariciones. Se trata de taxistas que reportan que algunos pasajeros se desvanecen sin dejar rastro, obviamente sin pagar. No es una, no es dos, son cientos de historias a nivel latinoamericano que tratan este tema. Taxistas que no salen de la perplejidad cuando ven claramente que un pasajero ha entrado y le dice que vaya a tal sitio, y cuando están en medio camino, por A por B, el taxista mira al espejo retrovisor y ve, ¿dónde está pero si nadie se ha bajado? O sea, ¿cómo se ha bajado al vuelo? No entienden. Otra característica también es que la mayoría de sucesos ocurren en carreteras. Lógico, un taxista por dónde se va a desplazar, pero en carreteras solitarias es diferente. Y ahí después vamos a ver el tema de los camioneros también, que tienen experiencias similares. Estas experiencias paranormales, el 100% son durante viajes nocturnos y en carreteras solitarias y alejadas. El 100%. En cuanto a los patrones comunes, el horario siempre es durante la noche. Los lugares, zonas aisladas, carreteras de ciertos lugares con una ténebra historia, con una historia oscura, ¿no? Las sensaciones que le produce al taxista son de malestar inexplicable, es una sensación de ser observados y objetos que se mueven solos. O sea, ha habido casos donde el pasajero se desvanece, pero ha dejado una caja, un sombrero, un paraguas y hasta un abrigo, y ese abrigo ha sido llevado a la persona, este es un caso increíble, ha sido llevado a la persona al lugar donde recogió a esta persona y resulta que era de un fallecido muerto. Finalmente los pasajeros, ¿no? Los pasajeros que a menudo piden ser dejados en lugares extraños y en las experiencias desaparecen sin pagar, la clásica, ¿no? O sea, el común de los denominadores es que este tipo de fenómenos paranormales atentan contra el bolsillo del taxista. En otro aspecto tenemos las experiencias paranormales con figuras misteriosas. En el Perú muchos taxistas afirman haber tenido experiencias tan extrañas y aterradoras que prefieren no compartirlas por el temor al ridículo o las consecuencias. Algunos testimonios describen encuentros con lo inexplicable
en zonas que según los conductores están impregnadas de una energía oscura, y casi siempre algunas de estas áreas son identificadas. Ya vamos a ver Barranco, Chorrillos, donde ocurren estos fenómenos. Existe también pasajeros que desafían todas las explicaciones, ¿no? O sea, diríamos, toda la lógica, ¿no? Nosotros hemos visto ya algunas historias de estas. Hay historias macabras donde los taxistas describen que no dejan huella, no hablan, no respiran y cuyo comportamiento desafía toda explicación normal. 4 taxistas de diferentes ciudades han compartido experiencias inquietantes con pasajeros que, según sus relatos, resultaron ser espíritus que desaparecieron sin dejar rastro. Casos como la mujer vampiro de Barranco, visto en el episodio 176, y la mujer lobo de Chorrillos, visto en el episodio 167 de este programa, son uno de los casos que se repite constantemente. Entonces estamos hablando de que existe una presencia paranormal recurrente en estos lugares. Específicamente en el caso de Barranco estamos hablando cerca al Puente de los Cisperios. En el caso de Chorrillos estamos hablando al frente de la escuela militar. Hay un caso sobresaliente que tenemos un videíto lo he querido resaltar, que se trata de un taxista hondureño que en una entrevista a medios de comunicación masivos reveló que desde temprana edad ha tenido varios encuentros con ovnis durante sus recorridos. Así que vamos a ver el video. Luego vimos cómo se fue alejando lentamente ese hermoso óvalo luminoso. Armando es un hondureño que asegura que cuando tenía 8 años fue testigo de un avistamiento de ovnis en su natal Guaymaca, mientras jugaba fútbol con unos amigos. Estuvo ahí y era algo real. Era como una nave inteligente que pasó volando, que no es de este planeta. Y ahora creo que no era una nave, sino una entidad viva. Esta experiencia lo marcó para siempre, y como no encontraba respuestas, ha dedicado los últimos 20 años a estudiar fenómenos paranormales para entender lo que vio desde niño. De ahí nacen mis aspiraciones para investigar, de ahí nace mi deseo de investigar del tema OVNI. Armando escribió un libro sobre su experiencia, que comparte con los pasajeros de su taxi VIP mientras recorre las calles de Tegucigalpa. Cuando les cuento a los pasajeros acerca de la historia de que vi un ovni, ellos se interesan mucho, les da mucha curiosidad por querer conocer más. Primera vez que yo escuchaba que una persona, aparte de un servicio, ofrecía conocimiento prácticamente. Es como arte, es algo que en Honduras prácticamente no se ve. Armando entretiene a sus pasajeros con su historia paranormal. Doña Nancy quedó impactada y adquirió su libro, que ahora lee para entenderlo. ¿Quién es él? Tan pequeño, como él dice, de 8 años, mirar eso. Armando asegura haber visto no solo ovnis, sino también haber vivido otras experiencias de proyección astral. Salí fuera de mi cuerpo físico y estuve en otro lugar donde lo que yo miraba que era mi cuerpo era como un aura de color como grisáceo. Armando ha vendido más de 250 libros a los pasajeros de su taxi en Tegucigalpa, quienes quedan impresionados al escuchar su historia. Bueno, acá es un ejemplo de que este amigo que ha tenido encuentros paranormales se dedica a vender su propio libro, lo cual está muy bien porque es una experiencia que la comparte. Así que no solamente el que toma su taxi va al sitio, sino también lo entretienen con la experiencia del mismo. Acá viene, que a mi criterio es el caso más alucinante del Perú respecto a un taxista y al fenómeno ovni. Se trata de un taxista que prefiere, esta es una entrevista extraída también del programa Viaje a otra dimensión de Anthony Choi, y el taxista prefiere mantenerse en privado, lo cual le respetamos, pero a continuación contamos su historia. Se trata de un taxista que hacía la ruta del centro de Lima hacia el Callao por la avenida Argentina.
Eran las 2 de la mañana y fue abordado por 3 tipos. El tercer tipo se acercó al asiento del chofer y con un tono amenazante le dijo que se pasara al asiento del copiloto, mientras que los otros 2 subían en la parte posterior. El taxista, asustado, pensando que se tratara de un asalto y que no le vayan a disparar con todo lo que está pasando, atinó a seguir sus órdenes. El extraño chofer aceleró a máxima velocidad hasta llegar a la parte final de la avenida Argentina, en donde se encontraba el puerto del Callao. Entonces, siendo de las 2 de la mañana, le pareció muy extraño que las puertas del puerto, las puertas que entran al puerto, estaban totalmente abiertas. Y el tipo simplemente pasó y aceleró y vio que se acercaba al muelle. Y cuando se acercaba al muelle, en vez de frenar, aceleró todavía más, haciendo que el auto, su taxi, cayera al agua. Obviamente, imagínense el asombro que le causaría. Este está loco, es un suicida con un grupo de suicidas y me está tratando de ahogar. En ese momento se percata que los hombres habían cambiado de forma. Ahora eran más altos y tenían un traje, un mono, o sea, un traje ajustado, color negro. Todos los 3 habían cambiado y él no podía salir del asombro. Aparte que los faros del auto, los reflectores del auto, el auto no se había malogrado. Los faros del auto seguían alumbrando el fondo del mar. Y entonces el auto parece soportar la presión y se ha convertido en una especie de submarino. No le entra ni una gota dentro del auto y él se asombra, ¿no? Pero puede ver el fondo o sea, no es que el auto estaba sobre el fondo del mar, ¿no? Sino se desplazaba como un submarino. De la misma forma comienza a avanzar saliendo de la entrada del puerto, es decir, saliendo de la entrada del puerto. Ahí vemos este círculo que está acá. Y dice haber visto una gigantesca nave de más o menos 300 metros de diámetro que estaba posada en el fondo del mar y en forma de lenteja. Entonces el auto se acerca hacia él y cuando está, porque el faro del auto todavía alumbraba hacia adelante, se abre una compuerta y lo deja pasar. Entonces hasta ahí recuerda él. Entonces que entra a la lenteja, a esta nave gigante, y se cierra, ¿no? Después lo que recuerda es que está despertándose en la avenida Argentina, al costado de la cuadra 4, o sea, después del óvalo donde sale la avenida Gambetta. Estaba estacionado su carro. Revisó el automóvil, no había pasado nada y no podría creer. Entonces, y dijo, bueno, he tenido una pesadilla, he soñado todo esto. Grande fue su sorpresa que cuando quiso lavar el motor del carro, levantó el capot y encontró un montón de algas y hasta peces muertos dentro del motor. Entonces no había sido una imaginación, porque si no, ¿quién habría metido eso ahí? Y quizás a los alienígenas les faltó limpiar eso, se les escapó. Es uno que cuenta, y yo considero que es una de las historias más alucinantes de taxistas peruanos que puede haber. Pero como ellos debe haber cientos, ¿no? Y en realidad hay libros incluso como este que dice Taxis, viajes a lo desconocido. Es una recopilación de vivencias de taxistas de todo el mundo, publicado por Planeta y por una editorial americana. Tiene más de 3.000 historias catalogadas por las experiencias que acabamos de ver, de ovnis, de fantasmas, de vampiros, de hombre lobo. Así que en diferentes partes del mundo. ¿Qué está pasando, no? Entonces, ¿hay acaso algo sobrenatural y repetitivo que produce este fenómeno? Además, hay episodios dedicados específicamente a testimonios escalofriantes de ambos lados, es decir, de conductores y pasajeros que han vivido sucesos inexplicables durante viajes en el taxi. Hay un caso de un taxista argentino que está llevando de un pueblo a otro a unos pasajeros, y son abordados por una luz cegadora y
aparecen en otro lugar y entonces comienzan a preguntar qué pasó, y habían sido transportados como 800 kilómetros, ya se habían pasado del pueblo donde iban y estaban, y lo más alucinante es que no pueden haber pasado unos controles que había. Así que eso mismo pasó también en Uruguay. También existe un montón de historias que no es del caso de hoy respecto a tráiler, o sea, conductor de camiones. Sobre todo hay más de 4 libros mexicanos que incluyen este tratamiento, pero que yo lo anexo porque también son conductores que recogen a gente, pero esta vez no les cobran, sino de pasada, que les tiran dedo y pasan una serie de cosas. Pero acá hay un fenómeno muy repetitivo, sobre todo en México, no estoy hablando de Latinoamérica, que es acerca de brujas, chicas que suben en carreteras solitarias y se transforman en una mujer vieja, horrible, llena de arrugas, llena de chupos y totalmente desaliñada, que los hace asustar. Hay camioneros que se han tirado, ¿no? En fin, estas historias de traileros que comparten experiencias existen un montón, sobre todo en México, que han formado incluso una comunidad y constantemente se reúnen anualmente para ver y de ahí que salen los libros. Así que quizás estos testimonios forman parte del folclore urbano latinoamericano. Pasamos ahora al tema del hombre de negro. Es también un extraño fenómeno que se repite. Se trata del encuentro con un pasajero vestido completamente de negro, con una mascarilla o máscara que le cubre la mayoría del rostro. El hombre siempre mantiene una actitud observadora y silenciosa durante todo el trayecto. Tiene el don de la telepatía porque el taxista puede sentir que le hablan sin que el hombre hable y siente que lo está vigilando, entonces los taxistas tienden solamente a obedecer, a dejarlo en el lugar. Manifiestan que genera una sensación de incomodidad que muchos taxistas reportan haber experimentado como una especie de escozor en la nuca cuando lo miran. Bueno, ¿cómo termina? Todas las historias terminan igualito. Lo dejan en el lugar y el hombre camina en un lugar y después desaparece o ya no se le ve. ¿Qué podemos decir de estas experiencias? Bueno, podemos decir que las carreteras y calles nocturnas guardan secretos que solo quienes los recorren en la oscuridad pueden descubrir. Es una invitación a reflexionar sobre lo desconocido que nos rodea y que todavía no sabemos de qué se trata. Estas historias muestran que como los taxistas al trabajar durante largas horas y en diferentes barrios se convierten en testigos privilegiados de eventos que muchas veces desafían la explicación racional. Buenas noches.